Hay menos de 15 máquinas en toda la historia de la humanidad que han llegado tan lejos en velocidad que probablemente nadie las supere en lo que nos queda de vida. No hablamos de autos rápidos ni de aviones modernos de aerolínea. Hablamos del límite absoluto, la marca más alta jamás alcanzada en cada terreno que el ser humano se atrevió a cruzar: tierra, agua, aire y el espacio mismo. Y lo curioso es que casi todos estos récords llevan entre 20 y 50 años sin que nadie logre tocarlos. Hasta ahora. Porque en los últimos meses, sin que la mayoría de la gente se haya enterado, varios de estos títulos, algunos intocables desde antes de que nacieras, están más cerca de caer que en cualquier otro momento desde que se establecieron. Empecemos por tierra. El auto más rápido jamás construido no se parece a ningún auto que hayas visto. El Thrust SSC alcanzó 1,228 km por hora en 1997, en el desierto de Black Rock, Nevada, conducido por el piloto de la Real Fuerza Aérea Británica Andy Green. Esa cifra no es solo rápida, es la velocidad del sonido. Ningún otro vehículo terrestre antes o después ha vuelto a cruzar esa barrera. El Thrust SSC no tenía un motor de combustión convencional. Llevaba dos motores a reacción Rolls-Royce Spey, los mismos que impulsan al caza F-4 Phantom, montados uno junto al otro sobre un chasis de 4 ruedas. Generaba 110,000 libras de empuje y quemaba combustible tan rápido que toda la carrera duraba segundos, no minutos. Pesaba 10,5 toneladas y produjo un estampido sónico que se escuchó en todo el desierto al romper la barrera. Han pasado casi 3 décadas y nadie se ha acercado siquiera. Existe un proyecto británico, el Bloodhound LSR, que lleva más de 15 años prometiendo superar ese récord con un objetivo de 1,600 km por hora. El proyecto ha quebrado, ha cambiado de dueño varias veces, y a comienzos de este año todavía buscaba piloto para el intento final. El récord de 1997 sigue ahí, intacto, esperando a que alguien junte el dinero, los nervios y la suerte necesarios para tocarlo. Si en tierra la velocidad se mide en récords que nadie se atreve a perseguir, sobre 2 ruedas el panorama es distinto. Aquí sí hay un campeón que cualquiera, con suficiente dinero, puede comprar. La motocicleta de producción más rápida del mundo es la Kawasaki Ninja H2R, y no es street legal. Nunca lo fue. Kawasaki la construyó exclusivamente para circuitos cerrados sin las restricciones que limitan lo que una moto de calle puede llegar a ser. Su motor sobrealimentado de 998 centímetros cúbicos entrega más de 320 caballos de fuerza, una cifra que la pone en el mismo territorio de potencia por peso que algunos autos de carrera, y que lleva a una máquina de apenas 216 kilos a una velocidad máxima de 400 kilómetros por hora. El compresor que usa, prácticamente desconocido en motocicletas antes de que Kawasaki lo introdujera, fue desarrollado junto con la división aeroespacial de la compañía, la misma que construye submarinos y sistemas espaciales para Japón. El resultado es tan extremo que, en una demostración pública, la H2R venció en una arrancada a un auto de Fórmula 1 y a un caza F-16 despegando. Ese dato, por sí solo, dice todo lo que necesitas saber sobre lo que Kawasaki construyó. De las 2 ruedas pasamos a 18. El camión más rápido del mundo parece, a primera vista, la cabina de un Peterbilt cualquiera. Tiene el mismo perfil, las mismas proporciones, la misma silueta básica. Lo que no tiene es un motor diésel. En su lugar, el Shockwave Jet Truck llevaba 3 motores a reacción Westinghouse Jota 34, originalmente sacados de aviones de entrenamiento de la Marina de los Estados Unidos, produciendo en conjunto 36,000 caballos de fuerza y 21,000 libras de empuje. Eso aceleró a un vehículo con forma de camión hasta 605 km por hora en línea recta. Lo construyó Les Shockley en 1984 y, durante décadas, se presentó en espectáculos aéreos por todo el país, corriendo junto a aviones militares como demostración de lo que pasa cuando la propulsión a reacción se mete en el chasis de un camión. El récord sigue vigente a pesar de que el camión original fue destruido en un accidente fatal en 2022. Y hay un detalle que casi nadie nota. Ese camión llegó casi exactamente a la misma velocidad que el tren más rápido jamás registrado en la historia. 605 contra 603 kilómetros por hora. Una de las coincidencias más extrañas en todo el mundo de los Enchos y Nosons, récords de velocidad. Hablando de trenes, el más rápido sobre rieles no toca el riel, flota sobre él.
levitado por imanes superconductores que generan una fuerza de repulsión capaz de levantar todo el tren y mantenerlo suspendido mientras acelera a velocidades que hacen que viajar en ferrocarril convencional se sienta como una reliquia geológica. El 21 de abril de 2015, una prueba en la línea de pruebas Yamanashi, en Japón, alcanzó 603 km por hora, la marca más alta jamás registrada por un vehículo ferroviario sobre la Tierra. A esa velocidad, el trayecto entre Tokio y Nagoya tomaría apenas unos 40 minutos. El tren no genera fricción entre vehículo y vía porque, sencillamente, no hay contacto entre ambos. La única resistencia que enfrenta es la del aire. Pero ese récord, que durante 10 años pareció inalcanzable, empezó a temblar a finales de 2025. Un equipo chino de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa logró acelerar un vehículo de levitación magnética desde 0 hasta 700 km por hora en apenas 2 segundos sobre una pista de prueba de 400 metros. No es un tren de pasajeros, es un trineo experimental, pero es la aceleración magnética más rápida jamás demostrada y deja una pregunta flotando en el aire. Si China ya puede mover algo a esa velocidad en un tramo tan corto, ¿cuánto falta para que alguien construya un tren real capaz de superar el récord japonés? Si en tierra y sobre rieles los récords empiezan a tambalearse, en el agua la historia es completamente distinta y mucho más oscura. El récord de velocidad sobre agua no se ha roto desde 1978, y la razón por la que nadie lo ha superado es que la última persona en intentarlo en serio murió haciéndolo. Ken Warby construyó el Spirit of Australia en el patio de su casa en Sydney, no en una instalación de ingeniería, no con patrocinio corporativo, sino en un cobertizo, con materiales que él mismo consiguió y un motor a reacción Westinghouse que compró al gobierno australiano por unos pocos cientos de dólares. El 8 de octubre de 1978 condujo esa embarcación a través del embalse de Blowering, en Nueva Gales del Sur, a 511 km por hora, estableciendo un récord que ha resistido durante casi medio siglo. Cada intento serio de superarlo desde entonces ha terminado en tragedia. De las 13 personas que han intentado este récord desde 1930, 7 han muerto en el intento, incluyendo a 2 hombres que lo persiguieron directamente después de Warby. A esas velocidades, el agua deja de comportarse como líquido y empieza a comportarse como concreto. Ken Warby murió en 2023, a los 83 años, convertido en el único hombre en la historia que diseñó, construyó y condujo él mismo un bote hasta un récord mundial absoluto de velocidad sin morir en el proceso. Pero la historia no terminó con él. Su hijo, Dave Warby, ha seguido construyendo y probando una segunda embarcación, el Spirit of Australia 2, y en las pruebas más recientes ya ha superado los 270 millas por hora en el mismo embalse donde su padre hizo historia. El objetivo declarado del equipo es claro: superar finalmente el récord que la familia Warby ha sostenido durante 47 años. Bajo el agua, el problema de la velocidad cambia por completo. El agua es 800 veces más densa que el aire, lo que significa que la resistencia que enfrenta un vehículo sumergido a cualquier velocidad es dramáticamente mayor que la que enfrenta un avión a esa misma velocidad atravesando la atmósfera. El submarino más rápido jamás construido fue el soviético K-222, un submarino de propulsión nuclear que entró en servicio en 1969 y que alcanzó 82,8 km por hora sumergido durante sus pruebas, una marca que sigue vigente como el récord absoluto para cualquier vehículo subacuático. Su casco de titanio, más ligero y resistente que el acero, fue lo que hizo posible esa velocidad. Pero esa velocidad tuvo un costo brutal. El K-222 era extraordinariamente caro de construir, lo suficientemente ruidoso como para ser detectado a gran distancia. Y la vibración generada por sus propias carreras a alta velocidad terminó dañando su estructura. Fue retirado del servicio en 1984. El récord que estableció nunca ha sido siquiera aproximado por ningún submarino construido desde entonces. Volviendo al aire, hay una máquina que demostró que un límite que la industria entera había aceptado como una ley física era, en realidad, solo una limitación de diseño. Un helicóptero convencional tiene un techo de velocidad incorporado en su propia arquitectura. Cuando acelera hacia adelante, la pala del rotor que avanza contra el flujo de aire genera más sustentación que la pala que retrocede alejándose de él, creando una asimetría que provoca vibración, inestabilidad y eventualmente una barrera física que los sistemas de rotor convencionales no pueden cruzar de forma segura. Durante décadas, ese límite estuvo cerca de los 400 km por hora.
El Sikorsky X-2 se construyó para probar que esa barrera no era absoluta. Usa dos rotores coaxiales que giran en direcciones opuestas, cancelando esa asimetría al repartir la sustentación entre ambos rotores simultáneamente, más una hélice trasera que añade empuje independiente del sistema de rotor. El 15 de septiembre de 2010, el X-2 alcanzó una velocidad en vuelo nivelado de 463 km por hora, una mejora del 15% sobre el récord que tenía un helicóptero convencional. Eso demostró algo importante. El límite que la industria aeronáutica había aceptado durante años no era una ley de la física, sino apenas el límite de un diseño concreto. Y mientras en helicópteros la velocidad se mide en cientos de kilómetros por hora, en aviación comercial hubo una época en la que se midió en algo completamente distinto. El Concorde cruzaba el Atlántico en 3 horas y media. Un avión comercial convencional tarda 7. La diferencia era Mach 2. El doble de la velocidad del sonido, sostenido a 60.000 pies de altura, donde la atmósfera delgada reducía la resistencia a niveles imposibles de alcanzar más abajo, y donde la curvatura de la Tierra era visible desde las ventanillas en días despejados. El Concorde entró en servicio en 1976 y operó durante 27 años, conectando Londres con Nueva York, Londres con Bahrein, París con Río de Janeiro, a velocidades que convertían el viaje en una categoría distinta de transporte, no solo en una versión más rápida de la misma. Sus 4 motores Olympus 593, derivados de propulsores militares, consumían combustible a un ritmo que hizo que la economía del vuelo supersónico comercial fuera permanentemente difícil de sostener. Air France y British Airways lo retiraron en 2003, tras un accidente fatal en el año 2000 y la disrupción económica que siguió al 11 de septiembre. Nada lo ha reemplazado. El avión comercial más rápido en servicio hoy vuela a aproximadamente la mitad de la velocidad de la máquina que el mundo jubiló hace más de 20 años. Si el Concorde nació para conectar ciudades, el siguiente avión de esta lista nació por una razón completamente distinta: el miedo. El MiG-25 Foxbat se construyó porque los estadounidenses estaban desarrollando algo más rápido, y la Unión Soviética necesitaba alcanzarlo. Ese algo era el XB-70 Valkyrie, un bombardero estratégico capaz de volar a Mach 3 que los ingenieros estadounidenses desarrollaban a finales de los años 50. El programa del XB-70 finalmente se canceló, pero el MiG-25 no, y la máquina diseñada para interceptar a un bombardero supersónico terminó entrando en servicio como el avión de combate más rápido jamás construido. Sus 2 motores Tumansky R-15 son capaces de llevar al avión hasta Mach 3,2. Una velocidad a la que la estructura del avión se calienta lo suficiente como para empezar a debilitar el aluminio de su fuselaje, y a la que los motores operan en el límite absoluto de su tolerancia térmica. Llevarlo a su velocidad máxima implicaba el riesgo real de destruir los propios motores en el proceso, lo que convirtió esa cifra en un número casi teórico, no en algo que se usara de forma rutinaria. Cuando un piloto soviético desertó a Japón en 1976 y los ingenieros estadounidenses desarmaron su MiG-25, encontraron un avión construido en gran parte con acero y aleación de níquel, no con el titanio avanzado que esperaban. Era ingeniería de fuerza bruta, no de materiales exóticos, y aún así había alcanzado Mach 3. Eso nos lleva al avión que sigue siendo, hasta hoy, el más rápido jamás construido capaz de respirar aire para volar. El SR-71 Blackbird. Voló a 3.530 km por hora, Mach 3,3, a altitudes superiores a los 25.000 metros, fotografiando objetivos desde una altura donde la curvatura de la Tierra era claramente visible, y a una velocidad a la que ningún misil tierra-aire podía alcanzarlo. Si alguien le disparaba uno, el procedimiento estándar de evasión era simplemente acelerar. Su fuselaje se construyó en titanio porque el aluminio se habría fundido con las temperaturas que genera un vuelo sostenido a Mach 3. La piel del avión llegaba a 316 grados centígrados durante el crucero a alta velocidad. Goteaba combustible en tierra porque los paneles de titanio estaban mecanizados con espacios que se cerraban únicamente cuando el fuselaje se expandía por el calor en velocidad de operación, así que tenía que repostarse en el aire inmediatamente después del despegue. El SR-71 entró en servicio en 1966 y se retiró en 1998. En 32 años de operación nunca fue derribado. Ninguno fue capturado jamás. Y durante medio siglo nadie lo intentó en serio. Eso cambió en marzo de 2026, cuando una startup aeroespacial llamada Hermeus
voló por primera vez su prototipo no tripulado Quarter Horse Mk-2.1 desde Spaceport America, en Nuevo México. El objetivo final del proyecto, llamado Mk-3, es superar oficialmente el récord del SR-71. Apenas unas semanas después de ese primer vuelo, el mismo prototipo ya había roto la barrera del sonido en pruebas. No es velocidad de récord todavía, ni de cerca, pero es la primera vez en 50 años que alguien construye, vuela y prueba en serio una máquina diseñada explícitamente para quitarle el título al Blackbird. Subiendo de categoría, hay una máquina que nunca se diseñó para ser rápida. Se diseñó para escapar. Llegar a la Luna requería que la nave acelerara hasta 38.936 km por hora durante la inyección translunar, el momento en que la tercera etapa se reencendía para liberarse de la órbita terrestre y enviar a la tripulación hacia la Luna. El Saturno V alcanzó esa velocidad quemando aproximadamente 2.400 toneladas de propelente solo en su primera etapa, con sus 5 motores F1 produciendo 34,5 millones de newtons de empuje en el lanzamiento, suficiente potencia como para operar 85 represas Hoover de forma simultánea. Medía 111 metros de altura, pesaba 2,8 millones de kilogramos completamente cargado y se transportaba desde el edificio de ensamblaje hasta la plataforma de lanzamiento a 1,6 kilómetros por hora. Un viaje que tomaba 5 horas para recorrer apenas 5,6 kilómetros. El Saturno V voló 13 misiones entre 1967 y 1973, llevando a 24 seres humanos hacia la Luna a lo largo de sus misiones lunares tripuladas. La velocidad que alcanzó para hacerlo sigue siendo la más alta a la que un ser humano ha viajado jamás impulsado por propulsión química. Y para cerrar, hay un objeto que vuela más rápido que cualquier otra cosa que el ser humano haya construido, a una velocidad que ni siquiera viene de un diseño de ingeniería, sino de la física pura. La sonda solar Parker viaja a 692.000 kilómetros por hora, una velocidad a la que circularía la Tierra entera en menos de 4 minutos. No es un objetivo de diseño, es una consecuencia de la mecánica orbital. Cada vez que la sonda cae hacia el Sol en una nueva órbita, su velocidad aumenta por la propia aceleración gravitacional, y en su punto de máxima cercanía, a menos de 6,2 millones de kilómetros de la superficie solar, alcanza velocidades que ningún motor sostiene y ninguna decisión de ingeniería produjo. El escudo térmico que protege sus instrumentos del ambiente de más de 1.370 grados centígrados que atraviesa es apenas 11,4 centímetros de espuma de carbono. Detrás de ese escudo, los instrumentos operan a temperatura ambiente. Desde que la sonda alcanzó esa velocidad por primera vez en diciembre de 2024, la ha igualado más de 20 veces en órbitas sucesivas, la más reciente a mediados de diciembre de 2025, y seguirá haciéndolo cada vez que vuelva a acercarse al Sol, hasta que se le acabe el combustible. Lo que queda después de recorrer esta lista es una sensación extraña. La mayoría de estos récords tienen entre 20 y 50 años. Se establecieron en una época distinta, con tecnología que hoy parece arcaica, y durante décadas nadie logró acercarse. Pero por primera vez en una generación, varios de ellos están genuinamente amenazados al mismo tiempo. Un hijo persiguiendo el récord de su padre fallecido en el agua. Una startup rompiendo la barrera del sonido en su camino hacia el legado del avión espía más temido de la Guerra Fría. Un laboratorio chino empujando los límites de la levitación magnética más rápido de lo que cualquiera esperaba. La pregunta ya no es si alguno de estos récords va a caer. Es cuál va a ser el primero.